Para el desarrollo espiritual, los practicantes de yoga tenemos una manera diferente de ejercer la autoridad con carácter de sumisión, obediencia o con carácter de liderazgo o mando. Y esto está pautado por el concepto de estudiante principiante, estudiante avanzado. Excepcionalmente, y este es el disparador, la palanca de enseñanza del día de hoy, el concepto de gurú. Abandonamos entonces en este punto el diálogo sobre la autoridad indiscutible que indica un manual de procedimientos o los objetivos estratégicos de una organización, más allá del mando o el liderazgo de aquellos que tienen la autoridad o el cargo designado. Y vamos entonces a conversar sobre la autoridad en el yoga y en particular la autoridad en la familia. La autoridad en yoga tiene que ver con la práctica personal de quien enseña el yoga. No hay otra forma de ejercer liderazgo en yoga si no se practica. Repetimos, el liderazgo de un profesor o un maestro de yoga emana de la práctica cotidiana perseverante durante años por parte del profesor o maestro. A través de la práctica regular, perseverante, se generan determinados campos electromagnéticos, los cuales se suman a las creencias, a el perfil psicobiológico del instructor, del profesor, y eso es lo que recibe el estudiante de la yoga. El Vedanta, la filosofía de las distintas escuelas de la India, determinan que lo único existente que obliga, compromete a la conducta humana en todos los aspectos de la vida es Dios. Repetimos, para las 6 escuelas, para las 6 darshans, escuelas de filosofía de la India, la única razón de ser del individuo humano es conocer a Dios, estar en contacto con Dios las 24 horas del día. Así es que
desdoblando la experiencia de vida, el gurú, el que corre el velo de la ignorancia, se transforma en autoridad. Repetimos, la autoridad suprema es Dios y en la tierra la autoridad suprema representante de Dios son el Padre, la Madre, el guía espiritual y Dios en sí mismo como inmanente, inmanifestado, sutil, invisible. Cuando unimos los dos conceptos de la representación del guía espiritual para el ser humano en el formato de la madre, del padre, del maestro o la esencia sutil de Dios, con aquel que tiene que ser guiado, orientado con el conocimiento, nos encontramos con el ejercicio de la autoridad pautado por el ejemplo. Repetimos, para poder tener una autoridad en yoga, hay que ser practicante y enseñar con el ejemplo. Eventualmente, por transición, el aspecto sutil de la práctica espiritual, los campos electromagnéticos que cambian la estructura psíquica, emocional del practicante, pueden transmitir energía vital positiva, la cual es recibida por el estudiante a partir de el ejemplo del profesor, el instructor, el maestro. Aún en este punto en la enseñanza del yoga, en las escuelas de filosofía de la India, hay, sin lugar a dudas, textos que ordenan de manera sutil y creemos nosotros indirecta la relación de la autoridad con el estudiante, con la persona que tiene que ser guiada. ¿Por qué? Porque para ser un buen practicante se deben tener comportamientos dentro de la fe, la perseverancia, el espíritu de sacrificio, el estudio, la purificación exterior e interior, la entrega del ego a Dios, no mentir, no violentar ni siquiera en pensamiento ningún objeto de la naturaleza. Este contexto, que dentro de la Ashtanga Yoga se llaman los yamas, los mandamientos, y los niyamas, los preceptos, le dan un marco de comportamiento al profesor, al guía, al maestro, y es el mismo marco de referencia de el estudiante, principiante, intermedio. Entonces hay un estado de balance, de equilibrio, donde ambos se encuentran en el mismo espacio de práctica
en el mismo espacio de normativa ética y moral. Sin lugar a dudas, repetimos, el concepto de liderazgo es el ejemplo. Donde hay cierto grado de controversia es justamente frente a la violencia, la falta de razonamiento, la falta de criterio que muchas veces tienen aquellos que tienen una autoridad, y en la contracara, la controversia también se manifiesta ante la falta de criterio, ante la falta de respeto por parte del estudiante o la persona a ser guiada, educada, entrenada. En este punto vamos a hacer la pausa que refiere a la autoridad indiscutible que manifiesta que debe tener obligatoriamente el padre o la madre frente al hijo, toda vez que no existe un manual de procedimientos, un manual operativo para mandar, liderar, tener determinados objetivos estratégicos en una familia. Repetimos, hay manuales operativos para cumplir objetivos estratégicos en todas las organizaciones que están escritos y avalan una autoridad, un cargo. En la vida espiritual de la yoga, la Vedanta, existe un concepto profundo que es Dios representado en la fase de la tierra por la madre, el padre y el guía espiritual para el estudiante, principiante, intermedio y avanzado, para el hijo. Y ahora entonces hablamos de la familia y la autoridad indiscutible del padre y de la madre. Primero y antes que todo, basados en la Vedanta, el padre y la madre son el gurú. El padre y la madre tienen una autoridad indiscutida, indiscutible. En la primera fase de la niñez y la adolescencia, esta autoridad indiscutida e indiscutible está comprometida con la formación psíquica y emocional del hijo. Más que nunca sobreviene lo que acabamos de enseñar con el ejemplo. En videos diferentes a este, enseñamos que el diálogo cortés, gentil, respetuoso, reflexivo es imprescindible para sentar las bases de una adecuada autoridad y mejor educación, porque el objetivo estratégico superior es enseñar al hijo la existencia de Dios y conducir al hijo a entender
el respeto y el temor amoroso por la gracia de Dios, para la gracia de Dios. No es tarea fácil el ejercicio de la autoridad, por ejemplo. Y esto no tiene que ver con la teoría. La dificultad del ejercicio de la autoridad está basada en el perfil psicobiológico de cada individuo, padre, hijo, en el perfil psicológico de cada individuo, madre, hijo. Y sin lugar a dudas, el punto de apoyo tiene que ver con el acuerdo, los fundamentos que los padres han sentado previamente para guiar al hijo hacia el conocimiento de Dios. Es probable que el concepto de creer en Dios y aceptar la existencia de Dios para muchos sea extraordinario. Hay un grado subalterno como objetivo estratégico de la educación de un hijo y se llama familia y perpetuación de la especie. Entonces, ante la eventualidad que el ejercicio de la autoridad de un padre y una madre no tengan como objetivo enseñar al hijo, a la hija, la existencia de Dios, el ejercicio del liderazgo, el ejercicio de la autoridad, de la paternidad y la maternidad estará abocado a enseñar con el ejemplo la validez, el valor intrínseco extraordinario de la formación de una familia y la perpetuación de la especie. Sí es cierto, de un concepto se abren 4, 5, 7 vertientes diferentes de razonamiento, de reflexión y de acciones concretas para elaborar. Será esto motivo de otras presentaciones. La autoridad del padre y de la madre, cuyo objetivo es la formación de familia y perpetuación de la especie, es un designio de Dios que inmanente tiene la autoridad indiscutida e indiscutible, llamada paternidad, maternidad, la cual educa, entrena, guía a los hijos para repetir el mismo proceso de paternidad y maternidad, formando una familia para la perpetuación sagrada de la humanidad. Mi nombre es Rodolfo Silva, soy maestro de yoga, director de la Escuela de Yoga de Todos, junto con la maestra Mónica Bolívar. Les agradecemos vuestra presencia, nos volvemos a reencontrar en nuestros canales de Instagram y en YouTube, así como también les invitamos a beber de este tipo de
enseñanza en nuestras clases los martes y jueves a las 20 horas, los sábados a las 8 de la mañana, o quizás materializar la profesión de profesora de yoga durante 6 meses de estudio en línea. Probablemente puedan elegir una inversión de 3, 5 días, si lo quieren así, por un valor de 499.000 pesos, precio que estamos sosteniendo hasta los próximos 7 días. Om Namah Shivaya, muchas gracias.